Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía, y hoy es miércoles 30 de junio de 2021. Termina el mes de junio. Estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Comenzamos con una noticia triste, por lo menos triste para mí. Ha muerto hoy con 88 años Donald Rumsfeld. Fue 2 veces secretario de Defensa. En 1975, era un jovencito todavía, fue secretario de Defensa de Ford. Y en 2001, ya con largos 74 años, veterano Rumsfeld volvió a ser secretario de Defensa en el gobierno de Bush hijo. Y por supuesto era secretario de Defensa cuando ocurrió el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Rumsfeld, junto con Dick Cheney, que era el vicepresidente, fue una pieza absolutamente clave en el gobierno de Bush hijo, ¿no? Un hombre muy poderoso, muy influyente, que comandó las invasiones a Afganistán y a Irak. Ha muerto en su rancho de Taos, Nuevo México, víctima de un complejo cáncer. Tenía 88 años. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos en 2 ocasiones y recordado por su papel en la invasión de Irak en 2003, ha fallecido este miércoles a los 88 años, ha informado su familia en un comunicado. Rumsfeld fue una figura destacada en Washington, sirviendo como secretario de Defensa primero bajo el mandato del presidente Gerald Ford y luego, después de décadas en el sector privado, bajo el mandato de George Walker Bush. La causa de la muerte ha sido un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de médula ósea que suele aparecer en personas de edad avanzada, ha señalado un portavoz de la familia. Bueno, el expresidente Trump continúa exhibiéndose en público, lo que refuerza la sospecha de que quiere volver a ser candidato presidencial en 3 años, ¿no? Si no quisiera seguir en política activa, no se mostraría tan a menudo en público. De hecho, el pasado fin de semana dio un mitin en Ohio. Hoy fue a la frontera sur en Texas, se reunió con el gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott. En algún momento, el periodista de CNN, cadena que por supuesto es bastante hostil a Trump, Jim Acosta, se atrevió, fue insolente, lo aplaudo, a preguntarle al emperador Trump si se arrepentía de haber atizado a su tropa de fanáticos el pasado 6 de enero, horas antes de que asaltaran el Capitolio. Trump no contestó y sus partidarios abuchearon masivamente al periodista de CNN. De inmediato subieron la música. Mr. Trump, will you apologize about January 6th? Como saben, uno de los deportes preferidos del expresidente Trump es agraviar, insultar, difamar a la prensa independiente, así que fue valiente este periodista a costa de CNN. Una cadena que me ha llamado, me ha convocado muchas veces, ¿eh? Pero yo prefiero seguir aquí en Mega. Bueno, el expresidente Trump atacó viciosamente al congresista demócrata por Ohio, Tim Ryan. No confundir con Paul Ryan. Tim Ryan lo acusó de ser tieso o embarado. And you know, you have a guy running, Tim Ryan, he's a disaster. He's a stiff. He's a total stiff. And he's laughed at all over Washington. He's disrespected in Washington. He talks about workers all the time. He's talking about workers, but he does nothing for the worker. Esto, claro, no fue hoy en Texas. Esto fue el fin de semana en Ohio, a estadio lleno, y sin mascarillas. Es decir que
Nos guste o no, Trump sigue siendo un imán de multitudes, ¿no? Magnetiza, hipnotiza a millares de personas. Y si es candidato presidencial, será uno muy robusto en 2024 a no desdeñar. Más todavía si compite con el otoñal señor Biden, que para entonces tendría 84. No, 82, hagamos bien los números. Sí. Bueno, dicho eso, hoy en Texas, el expresidente Trump apoyó sin ambigüedades al gobernador republicano, Abbott, que es gobernador de Texas. Bueno, en Texas los gobernadores siempre o casi siempre son republicanos, ¿no? Y es gobernador desde 2015. Abbott es un político extremadamente religioso, se diría incluso que es un fundamentalista religioso. Ello no obstante, Trump, que no parece ser un espíritu en exceso pío o harto devoto, abraza a Abbott. Thank you very much. It was an honor to endorse you and strongly endorse you, highest and best endorsement. And I did notice your poll numbers are through the roof, and I'm very happy. And you've done a great job. And really honored to be with you and with Dan and with Ken. We've had a great team. And the people in this room, everyone is a friend of mine. In one form or another, we dealt with each other for a period of 4 years, and we brought the border to a level that it has never been more. You have been incredible, Tom. Tom Homan has been unbelievable, and nobody knows it like Tom. Trump sigue siendo el republicano más poderoso del partido. Es un hecho. Por supuesto, a él le conviene que Abbott siga siendo gobernador, ¿no? Y no quiera ser precandidato presidencial. Trump quería demostrar lo que también es un hecho innegable, y es que desde que Biden se juramentó en enero, la frontera sur en Texas es una coladera. Me gusta esa palabra. Una coladera. Han entrado miles de personas cada mes. Solo menores de edad sin compañía de adultos, más de 30,000, que están ahora en albergues, en refugios. Entonces Trump quería poner el foco en eso y por ello viajó a Texas. Y como era de suponer, dijo que cuando él era presidente, la frontera estaba bien resguardada, bien custodiada y no pasaba ningún ilegal. The border has never been this way. It went from the best border we've ever had in the history of our country. Not 20 years, you know, they like to say over a 22-year period. No, it's the best ever by far. It took 2.5 years to start the wall because we were sued by everybody. And then, and largely by the Democrats in Congress, by the way. And now, by the way, they're doing a disinformation campaign. They're saying that the unsafe border is your fault. You believe this? Because they're getting killed with the border. So now they're saying, oh, we got a problem. So let's blame the sheriffs. Let's blame the governors. Let's blame everybody else but them. Ese discurso, por supuesto, cala hondo en las autoridades policiales que vigilan la frontera y que ahora sienten que su trabajo consiste básicamente en mirar y no hacer nada, porque la orden de Washington es déjenlos entrar. Tomen nota, lleven un registro, pero no los expulsen, no los traten mal. Trump vapuleó a los demócratas y se dio un tiempito para recordar ácidamente a Hillary Clinton. The country doing, by the way, and they're telling us how to run our country right now. How are they doing? And now they're saying, no, it was them, us, that wanted to defund. It's like Russia. Everyone said, Russia. I said, what's that all about? And they said, oh, you were very friendly. Well, that's been proven to be false, not only false. It was them that were associated with Russia. It was them, the Democrats and Hillary and the group that gave money to Russia. Como se sabe,
Trump no pudo terminar la construcción del muro. Construyó una parte significativa, pero no le alcanzó el tiempo o el dinero o ambas cosas para terminarlo. Ello no obstante, Trump afirma que durante su mandato la frontera estuvo mejor vigilada que nunca. Y ahora, en cambio, la frontera es porosa, está llena de agujeros. Y por allí se meten no solo refugiados indocumentados, pero también, dice él, traficantes de drogas. Por ello, añade, la llegada de una droga tan viciosa como el fentanilo se ha multiplicado de una manera alarmante. So it's a disinformation campaign, and it's a terrible campaign where they're trying to say this is a disaster for them. Let's blame the people that have really done something about it and can do something about it. But when your hands get tied because you no longer control the White House or Congress, it's a disgrace. Dan, we worked on it hard and we worked on it long and we discuss it every week. And we had it down to a point that we'd never seen anything like it. I'm so glad that you mentioned the fentanyl because the fentanyl was almost a non-factor. And now I hear it's just pouring into our country. And it's the most dangerous of all, but just pouring into our country. Asimismo, el emperador dijo que cuando él era el jefe, cuando él era el factotum, impedía también la llegada de mujeres abusadas por los coyotes, por los traficantes de inmigrantes. And we stopped also human trafficking, mostly in women. The human trafficking was almost stopped. We built almost 500 miles of wall, despite 2.5 years of lawsuits, litigation, started by Congress, Nancy Pelosi and the Congress. They sued us for everything. And we won the suits that we started, and within a few months you would have had the wall totally complete, and they ought to paint it. They're supposed to paint the wall, and they aren't even doing that. They got to get a coat of paint on the wall. Believe it or not, it does rust. Maybe that's what they like. Let it rust, let it rot. Pero el plan original no era construir 500 millas de muro, ¿no? Sino el doble por lo menos. Así que el muro se quedó a la mitad o al 40%. Faltó la otra mitad, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de eso? Trump culpa a los demócratas, por supuesto, ¿no? Y dice que si él hubiera sido reelegido, en 2 o 3 meses completaba el muro. But we built a wall that was not a wall that anybody could get through. We had very few breakthroughs, unbelievably few. It just, the only breakthrough is let them walk around to the few open areas where you have, we had problems or land disputes, et cetera, all of those problems were resolved. So we got them resolved. So you could have completed the wall in a couple of months, and they decided not to. Now I hear rumors that they want to do it, but it's only common sense. You know, they were saying we want high-tech security. And I used to go around in speeches, I said, the 2 things that will never get old are a wheel and a wall. And that's true. I mean, when you get right down to it, the wall really worked. Bueno, tengo la impresión de que Trump está de vuelta en la arena política, le gusta, lo necesita, se aburre soberanamente en Palm Beach y quiere estar en el pugilato, en el forcejeo, en el ring. Percibe además que Biden es un adversario débil. Ha esperado unos pocos meses, no tantos. La tradición aquí es que el presidente, cuando deja la Casa Blanca, el primer año del que viene está más bien callado. Pero Trump ha esperado, ¿qué? 5 meses. No ha esperado siquiera medio año y ya está de regreso en la arena. Por eso digo yo que va a ser candidato presidencial a buen seguro, ¿no? Él sigue hablando del muro con la misma obsesión con la que hablaba en 2016 cuando era candidato por primera vez, ¿no?
And again, almost 500 miles of wall, and then we had another 200 that we were thinking about doing, less important areas from the standpoint of people coming in, but nevertheless, Sheriff, very important. We discussed it, and we did a great job, and within a period of a few months, it was all dissipated. Remain in Mexico, so important. Catch and release, we broke that one. Chain migration, where people come in and then they bring everybody else in with them. We did a hell of a job, and we had it down to really a science. It was down to a point where people just weren't getting in unless they came in legally. Finalmente, el expresidente Trump le sugirió a Biden que fuera más a menudo a la playa. Dijo que sería un mejor presidente desde la playa. And again, the drugs had dropped by 70, 80, 90% in some cases, and fentanyl is true. It almost dropped to nothing for whatever reason, but I guess the reason was we were tough. This was a great group, and all they had to do is go to the beach. If they went to the beach and did nothing, they would have been fine. And they could have even had other people with your policies take your places if they felt that they want Democrats, but that usually doesn't work out too well. But Chad, you and Mark and Tom on the outside, I mean, it was just an amazing group of people. Entre tanto, el presidente Biden se empeña en demostrar que él apoya a la clase trabajadora. Ayer estaba en Wisconsin con una conductora de autobús y con un chofer de grúas. Y hoy estaba reunido con los bomberos. Anuncia que no va a permitir que los bomberos trabajen voluntaria, desinteresadamente, sin ganar dinero. Los bomberos van a recibir emolumentos, honorarios, y un pago que Biden está tratando de que sea decoroso para la muy arriesgada función que ellos desempeñan. Today, we're taking critical steps to help protect American communities right away. First, we're going to make sure that we have enough firefighters on call who are trained, equipped, and ready to respond for all this fire season. And we're going to pay them. I mean, the idea, these folks are running into, anyway, we should pay them. Last week, I learned that some of our federal firefighters are being paid less than $13 an hour. Come on, man, that's unacceptable to me. Me parece que tiene toda la razón, y entonces Biden postula que los bomberos deberían ganar mucho más que $13 la hora, por lo menos 15 la hora con un bono adicional de 10. And I immediately directed my team to take decisive action to fix it. So today we're announcing what I still think is not enough. This year we're going to provide retention incentives that's going to ensure federal wildland fires, our firefighters are making at least $15 an hour, and provide for additional 10% bonuses for those working on the front lines. Ya que hablamos de apagar incendios, Biden, para sofocar el fuego de su estómago, no deja de comer helados. La prensa ha advertido, y la prensa es muy quisquillosa, que Biden es adicto a los helados y que encuentra siempre la manera de detenerse, hacer una pascana refrescante y comprar un helado. My name is Joe Biden. I love ice cream. Del presidente atacando como un tiburón todos esos helados que come, deglute, fagocita con voracidad. Un día no es perfecto para Biden si no se ha empujado entre el pecho y la espalda un helado de 3 bolas. Enhorabuena, señor presidente. Pertenezco yo a ese club, por supuesto. Una pausa será breve y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa.
En pocas horas se van a cumplir exactamente 7 días, una semana, desde el colapso, el desplome del edificio al norte de Miami Beach, que ocurrió el jueves 24, en la primera hora del jueves 24 de junio pasado. Desde entonces ha pasado una semana y continúan encontrando fallecidos entre los escombros. Hoy se ha divulgado la primera grabación que se hizo al 911, alertando de la caída del edificio unos minutos antes. Mientras se revela una llamada del 911 que se hizo esa madrugada a la 1:30 de la mañana del 24 de junio. Vamos a escuchar. A quarter of the building that's left, we still have people standing upstairs that don't need to be evacuated. I see many people on the balconies. The building is gone. There's no elevators. This is nothing. I mean, it almost resembles a trade center. Un padre desolado, roto por el dolor, se despide de su hijo fallecido en la tragedia y le escribe una carta desgarradora. En la carta a su hijo, de 26 años, a quien llamaban cariñosamente Luillo, el padre escribe en puño y letra: te voy a extrañar toda mi vida. Nos vemos pronto. Jamás te dejaré solo. La prensa reporta que hoy se encontraron 4 personas fallecidas entre los escombros del edificio caído. Sin embargo, en horas de la noche, pasadas las 8 de la noche aquí en Miami, se encontraron a 2 personas más, los cadáveres de 2 niños de 4 y 10 años. De manera que hoy se habría encontrado en total a 6 fallecidos. Séptimo día de búsqueda tras uno de los peores desastres urbanos en la historia de Estados Unidos. Los rescatistas encontraron 4 cuerpos más entre los escombros del edificio que se desplomó en Florida, por lo que el total de muertos aumentó a 16. Otras 147 personas permanecían desaparecidas y las autoridades reconocen que la posibilidad de encontrar sobrevivientes es muy escasa. Un venezolano y una uruguaya venezolana fueron identificados entre los fallecidos. Hay al menos otros 29 latinoamericanos de los que todavía no se tienen noticias. 9 de Argentina, 6 de Colombia, 6 de Paraguay, 4 de Venezuela, 3 de Uruguay y 1 de Chile. Es decir que al momento en que se hicieron estos reportajes, la cifra fatídica de muertos en el edificio sur de Champlain Towers era de 16, pero como digo, ha subido a 18 con los 2 niños que fueron encontrados hace pocas horas. Bomberos han encontrado otros 4 cuerpos, elevándose así el número de fallecidos a 16. Las cifras se completan con 147 desaparecidos. Los bomberos ya han removido de la parte superior de la pila de escombros con muchísima cautela más de 3 millones de libras de concreto. Los equipos de rescate han creado túneles y huecos entre los restos de este edificio y así van logrando lentamente encontrar a las víctimas. Según el Washington Post, a esta hora de la noche son entonces oficialmente 18 los muertos y 145 los desaparecidos. Presumiblemente todos ellos estarían sepultados debajo del edificio caído. Se han propalado algunos videos tomados inmediatamente después de la caída del edificio. Tomó 11 segundos reducir a escombros la torre sur de los apartamentos Champlain, pero las repercusiones durarán décadas. Estos videos que hoy día obtuvo en exclusiva fueron tomados minutos después del colapso del pasado jueves 24 de junio por Abraham Fuenmayor, quien nos confirmó vía telefónica que él fue uno de los primeros testigos en ver al primer sobreviviente, el adolescente pidiendo ayuda entre los escombros. Una tragedia que encendió las alarmas y el temor entre los residentes del área. Bien, una residente de edad no tan avanzada, digamos de mi edad más o menos, en una torre cercana al edificio caído, un edificio llamado Mesón Grande, a apenas 3 millas de la zona del desastre,
está, por supuesto, aterrada y no quiere seguir durmiendo allí, en su apartamento. Un aviso ahí, pero los residentes entramos por el garaje, así que no vemos lo que dice ahí. Doña Cecilia Cervera se refiere a esta advertencia de estructura insegura que las autoridades de la ciudad de Miami Beach colocaron en su edificio. El condominio Maison Grande, una propiedad de 18 pisos y más de 500 apartamentos en Miami Beach, a menos de 3 millas del sitio de la tragedia. Según registros públicos citados por el Miami Herald y otros medios locales, en 5 inspecciones de estructura se declaró insegura. Los principales problemas se ubican en el estacionamiento de 2 pisos y en la terraza de la piscina. Como he mencionado noches atrás, los expertos consideran que el edificio se desplomó porque había sido mal construido, ¿no? Y no había sido correctamente mantenido. La suma de ambas cosas, ¿no? Fue mal construido porque no se excavó con suficiente profundidad. Cuando se construye una torre tan cerca del mar, se excava y casi de inmediato se encuentra arena y agua. Entonces, si uno quiere construir 10 pisos, tiene que excavar 10 pisos para que la fundación sea sólida. Si uno construye 10 o 12 pisos y excava solamente 3 o 4, los cimientos son frágiles. Se suma a ello que ese edificio colapsado no tenía las cocheras subterráneas en 1, 2, 3 pisos abajo, por debajo del nivel de la tierra. Las cocheras estaban a la altura de la piscina. Tantos autos juntos hacen una presión muy fuerte sobre unos cimientos que ya eran frágiles. Ahora todas las torres ultramodernas que se construyen cerca del mar excavan muy profundamente y diseñan las cocheras debajo, soterradas, para que ellas no presionen sobre la fundación. Una limpiadora de un edificio vecino, María, de una de las torres adyacentes a la Torre Sur, no tiene miedo y sigue trabajando. María trabaja desde hace 10 años cuidando a una mujer octogenaria en el edificio Champlain East. Señora María, ¿a usted le da miedo estar en esta torre que pertenece a la misma compañía? Por el momento no. Yo confío que no va a pasar nada. Lo que pasó allí fue algo que no debería haber pasado por, no sé, no cuidaron bien lo que tenían que cuidar o quizás hay alguna cosa rara. Y nada, yo estoy tranquila, el edificio se ve bien, en buenas condiciones. Un repartidor de comida que va de edificio en edificio en Miami Beach dice que él mismo ve que hay edificios ruinosos, agrietados, y nadie hace nada. Pero según Eduardo, que vive en Miami Beach desde hace 20 años y trabaja entregando comida, ese no sería el caso de muchos otros edificios que visita en la zona y que incluso ha fotografiado como si fuera una especie de vigilante. Y veo cada buildings que es imposible que puedan estar habilitados, pero imposibles. A pesar de las impresiones de Eduardo, las autoridades aseguran estar haciendo su trabajo. Habla el ex jefe de mantenimiento del edificio caído. William Andrés Espinosa fue jefe de mantenimiento del edificio Champlain de 1995 al 2000 y en exclusiva nos contó los serios problemas que vio desde entonces. Dice que siempre le preocupó mucho que el estacionamiento subterráneo se inundaba sin razón visible, aunque fuera un día soleado. El problema mío era el agua, que no entendía por qué había tanta agua y filtraciones de agua, ¿me entiendes? Entonces nosotros siempre tenemos que estar raspando las pinturas de las paredes y pintando y siempre haciéndole bastante mantenimiento a eso. Prosigue su relato diciendo que en la zona de la piscina donde se habría originado el desajuste estructural, el descoyuntamiento del edificio, había continuamente filtraciones de agua.
Recuerda que había días en que el nivel del agua dentro del estacionamiento subía dramáticamente. Ahí vi una época que el agua entró bastante fuerte y los carros estaban flotando. No sé, eso era 1 pie y pico, 2 pies casi de agua. Vi una época bien fea que la gente no podía usar ni sus carros ahí. Y la pregunta a mí, ¿para dónde fue esa agua? Y entonces cuando él hablaba con los propietarios, con la junta del condominio, con el consorcio, y les decía, acá tenemos un problema, nadie quería gastar dinero en remozar, refaccionar al edificio, porque esa obra presumiblemente era muy cara. Entonces le decían, mejor saca el agua, limpia lo que está encharcado y sécalo. Dice que él reportó el problema a la asociación de vecinos del edificio. Cuando tú les dices a los de la asociación, esto no es normal, ¿qué te dicen? Bueno, como le dije, eso básicamente me dio pon la gente a limpiar el agua y sacar el agua de ahí lo más que podemos y así pasaba el tiempo, ¿no? Asegura que en los años que él estuvo a cargo del mantenimiento no se ordenó ninguna reparación estructural. ¿Y quién ordenaba qué debían hacer ustedes de mantenimiento? Ese encargado era la asociación, que en esa época la asociación es que estaba encargado con el manager del edificio, que hacían las últimas decisiones. Ahora yo pregunto, ¿el edificio no estaba asegurado? Un edificio al pie del mar, de 40 años ya, ¿no debía estar asegurado? O por lo menos la mayoría de los apartamentos no estaban asegurados. Y en ese caso el seguro no tenía que, antes de cobrar su dinero, certificar que el edificio estuviera en buenas condiciones. Me parece que hay ahí una negligencia probablemente criminal, ¿no? Porque mucha gente en tiempos recientes compró apartamentos en ese edificio a $500,000, a $600,000, a $700,000. Y cuando uno compra un apartamento, se supone que hay una revisión de la propiedad, ¿no? Si uno compra el apartamento y no tiene todo el dinero para pagar y se endeuda con un banco, el banco te exige contratar un seguro inmobiliario. Y los operadores de ese seguro no revisaban al edificio. Yo creo que ha habido un número de impericias, por decirlo menos, ¿no? O de chambonadas que sumadas han provocado esta tragedia. Y habrá que investigar, ¿no? El ex jefe de mantenimiento concluye claro que la cercanía con el mar no ayudó, ¿no? Espinosa dice que la filtración desproporcionada del agua de manera permanente durante décadas en el sótano del edificio podría haber causado efectos serios en la estructura. La sal destruye todo, el concreto, el hierro, el carros, todo lo que tú dejes arriba del agua salado destruye. La sal acaba con todo. Una mujer joven, Michelle Guerra, busca a su padre. Mi mamá me llamó y me dijo que el edificio de mi papá, donde él estaba, se había caído. En ese momento esas palabras no tenían sentido, yo no sabía lo que... Para mí yo estaba en un sueño, yo no sabía. Ella dijo, llama a tu hermano. Mi hermano dijo que él vio el camión de mi papá en el noticiero. Se ve el pickup truck de mi papá. ¿Qué sentiste en ese momento? Muchos sentimientos, un huracán de muchas cosas. ¿Sabes? La última vez que yo hablé con mi papá fue el Día de los Padres. Le mandé un texto y él me contestó, muchas gracias, mi amor, te quiero mucho, tu papá. Bueno, eso fue claro el domingo 20 de junio. La tragedia ocurrió en la medianoche del 23 al 24, ¿no? Michelle Guerra cuenta que su papá ya no iba a seguir viviendo ahí, en la torre que se cayó. Había alquilado otro apartamento y tardó un poco en mudarse. ¿Tu papá había manifestado algún tipo de preocupación por cosas que veía en el edificio, daños estructurales? Hablando con mi hermano y su esposa, ellos me dijeron que han visto rajas y goteros y cosas así en el edificio, que le dijeron a mi papá y a Betty que tenían que irse. Y fíjate,
que el sábado anterior ellos habían ya listo un apartamento nuevo. En mi mente yo pienso, pero ¿por qué no se quedaron ahí? Era el destino, por lo visto. El siguiente reportaje nos recuerda que todavía hay esperanzas de encontrar a alguien con vida. Otras tragedias enseñan que, aunque remota, sí, la posibilidad existe. Por ejemplo, en Kenia, en 2016, encontraron 4 personas vivas después de 6 días enterradas bajo los escombros. En el terremoto de Haití, 2010, un hombre fue rescatado a 14 días de haber quedado atrapado en el derrumbe de una tienda. En 2013, una mujer apareció viva entre las ruinas de una fábrica de Bangladesh que había colapsado 17 días antes. O sea que en tragedias como las que se han narrado, han encontrado personas vivas 2 semanas después, ¿no? Habla el jefe de los topos mexicanos. Se les puede ver a unas cuantas cuadras de donde ocurrió el siniestro y ahí están, 7 miembros de la brigada de rescate conocida como topos, prestos con su uniforme, listos para el primer llamado. Nosotros, como somos topos, pues nos metemos donde nos dice la gente, oye, por ahí puede estar mi familiar, y si vemos que hay un hoyo, si el que quepa se mete. Revelan ellos, los topos mexicanos, que tienen unos equipos muy fidedignos para escuchar sonidos, gritos, rasguños de gente que podría estar debajo de los escombros. Sus instrumentos han salvado decenas de vidas en Europa, Asia y Latinoamérica. Puedes escuchar del otro lado de la estructura. Entonces se pueden escuchar gritos, se pueden escuchar golpes, te incrementa los gritos, puede estar rascando, que no es la tecnología que se utiliza más en un país como lo es Estados Unidos, pero son muy efectivos y a nosotros nos han funcionado. El topo mayor, el jefe, el más veterano, dice que si uno de ellos debe morir, será él a mucha honra. A Héctor Méndez se refieren todos como el topo mayor por su vasta experiencia en distintas catástrofes, y si bien se denominan topos azteca, entre ellos hay un estadounidense de Chicago y un guatemalteco. El más viejo tiene que entrar, y te voy a decir por qué. Si te mueres ya te tocaba y te vas a morir por tonto. Sí, te va a tocar porque tuviste una falla, pero esa falla no puedes permitir que la tenga un joven, un jovencito inexperto, porque sería tu responsabilidad y tu culpa. Qué grande el topo mayor. Una pausa y regresamos enseguida. Es increíble que el presidente Biden permita esta contradicción. En la frontera sur con México, los refugiados centroamericanos pasan, son bienvenidos. Ahora, si son refugiados cubanos que llegan por mar, no pasan, son repatriados. Han devuelto a 18 a la dictadura de La Habana. Me parece una infamia. La Guardia Costera estadounidense repatrió el martes a 18 ciudadanos cubanos que habían intentado entrar ilegalmente en Estados Unidos cruzando el estrecho de Florida. La zona vive estos meses un aumento de los intentos de llegar a costas estadounidenses. En lo que va de año, según las autoridades cubanas, se han realizado 24 operaciones de repatriación con 377 personas devueltas a Cuba. La Guardia Fronteriza del país cree que hay un motivo claro. El incremento de salidas está dado, entre otras razones, por el incumplimiento por parte de Estados Unidos de los acuerdos migratorios. Yo no sé si Estados Unidos cumple o no cumple con las 20.000 visas anuales que se van a sortear, ¿no? Pero aún si incumple las visas anuales sorteadas, Estados Unidos debería tener una política migratoria coherente. Entonces no puede ser que en la frontera sur, bienvenidos los refugiados, y a los refugiados cubanos ya no son más bienvenidos, ¿no? El gobierno cubano acusó la semana pasada a Washington de no cumplir el acuerdo por el que Estados Unidos se compromete a entregar 20.000 visas anuales a ciudadanos cubanos. El Ejecutivo considera que no entregar esos visados hace crecer la inmigración ilegal. Los 18 hombres interceptados fueron llevados a Puerto Cubano, donde se les aplicaron las medidas anti-COVID pertinentes.
Cuba no detiene ni procesa a retornados a no ser que hayan estado involucrados en algún delito. ¿Y cómo sabemos que la satrapía de La Habana no los va a castigar? Bueno, el reportero nos lo dice, pero yo puedo no creerle, ¿no? Quizás los va a someter a algún tipo de privación de la libertad o a alguna represalia cruel, ¿no? Me parece una infamia devolverlos. Como me parece otra infamia que el gobierno de Buenos Aires decida que debido al coronavirus, una crisis por supuesto que ese gobierno no ha sabido conjurar, ha sido monumentalmente inepto, ahora los argentinos que están en el exterior no pueden volver a su país. Los que salieron para vacunarse, los que salieron para trabajar, los que salieron para pasear, no pueden volver. Están varados. Aquí, por ejemplo, en el aeropuerto de Miami. Luis, a los 76 años, ¿cómo le cae que el papá Estado rete a los ciudadanos rebeldes que decidieron viajar al exterior, como es su caso? Bueno, alguien se tiene que quejar, alguien tiene que llegar. La gente acá no quiere hablar, está asustada también. Eso le tiene que llegar como un mensaje al Estado, que no es bueno tener a la gente asustada. Y me cae mal, porque esto está mal organizado. Es muy fácil decir no vengan. Hagan un corral en Ezeiza y pónganlo todos y nos van liberando a medida que estamos bien. Yo no quiero ir a contagiar a nadie. Lo que quiero es que me reciba en mi país. Es un abuso vil del gobierno de Buenos Aires contra los argentinos, sus connacionales, que están en otros países del mundo y que desean, que necesitan regresar y que están varados en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Nueva York, en el aeropuerto de Madrid y otros. Muchos de ellos personas de edad que necesitan medicamentos o tratamientos médicos en la Argentina, que salieron por una semana o dos y ahora no pueden volver por tiempo indefinido, bajo la sospecha de que van a traer la variante Delta. ¿Se puede creer que el gobierno argentino sea tan abusivo con su propia población en el exterior? Mi percepción es que los están castigando a los que han salido porque han salido a vacunarse. Ah, ustedes se van a vacunar a los países ricos. Ah, bueno, quédense un tiempo por allá que no los extrañamos. Es una vileza, es una abyección. ¿Y cómo le cayó cuando escuchó que la palabra turista, que todos los que estaban aquí en esta ciudad eran turistas? Bueno, es una irresponsabilidad del que lo dice. Cada cual viene por distintos motivos. Yo vine por vacaciones, pero junté moneda por moneda para venir. ¿Vio? Me he privado de un montón de cosas, de no tener un buen auto, tengo un auto viejo. Bueno, fenómeno. Ellos viajan cuando quieren y en el avión que quieren. ¿Y qué hace ahora este señor, este gentil hombre? ¿Ah? ¿Dónde duerme? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Dónde espera a que el gobierno de Buenos Aires le diga ya puedes volver a tu país? Esto es una cosa insólita, ¿no? Nunca vista. Increíble cómo el gobierno de la Argentina se ensaña no con turistas de otros países, no, con los argentinos que están afuera. No se puede creer. Entre tanto, en la Argentina muchos taxistas usan su vehículo con fines, digamos, médicos, como precarias ambulancias. Debido al aumento de casos por COVID-19, en Buenos Aires entró en juego un grupo de taxistas que pasaron de ser el transporte típico de los porteños a dedicarse únicamente al traslado de pacientes, personal de salud y vacunas. Desde abril de 2020 han realizado más de 120.000 traslados, según informaron fuentes oficiales. Uno de los 200 taxistas convocados para llevar adelante esta tarea es Leandro Crespo. Al principio lo vi como un trabajo más, sinceramente, y también por un sueldo, porque es así. Pero a medida que uno va pasando el tiempo, que fue pasando el tiempo, es como que uno va tomando un compromiso. La Argentina, un manicomio a cielo abierto. Un manicomio que, sin embargo, extraño tanto. Ya regresamos.
En Mallorca, España, decenas de muchachos con coronavirus fueron confinados en un hotel por un juez. 230 jóvenes permanecen aislados en un hotel de Mallorca. Una cuarta parte confirmados como positivos de coronavirus. Estuvieron relacionados directa o indirectamente a los viajes estudiantiles de fin de curso a la ciudad y que terminaron en un brote gigante del virus. Por este caso, hay miles de infectados en diversas regiones. El aislamiento de los jóvenes ha derivado en un auténtico culebrón en España, con denuncias de vecinos por la música a todo volumen en el hotel y padres de los estudiantes pidiendo a la justicia que anule la cuarentena impuesta a sus hijos. Una medida que el miércoles concedió una jueza solo en el caso de los estudiantes que hayan dado negativo. Entonces, algunos, los que no tenían el virus, salieron hoy. Primera hora de la tarde, tras conocer la sentencia, los estudiantes confinados en el hotel recibían al grito de "Somos libre" y con música la noticia. El juzgado de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les haya practicado la prueba. Vuelven a París los turistas de Estados Unidos. Los turistas estadounidenses vuelven a París. Tras año y medio de pandemia, reaparecieron frente a la Torre Eiffel y los lugares icónicos de la Ciudad Luz. Es increíble. Queríamos volver desde el año pasado, pero como las fronteras estaban cerradas y fuimos relativamente cuidadosos, no pudimos hacerlo, especialmente Francia. Así que muy feliz de estar aquí. Es una bocanada de cultura y realmente lo extrañamos. Son pocos todavía los turistas en París. El gobierno francés autorizó el ingreso de turistas extranjeros desde el 9 de junio, deseoso de reactivar un sector crucial para su economía. Provenientes de un país catalogado como naranja, un nivel intermedio entre verde y rojo en niveles de riesgo, los estadounidenses deben ingresar vacunados, y si no, con un test COVID negativo y cumplir una cuarentena de 7 días. Escuchamos que estaba lleno de gente aquí y no está tan lleno en este momento porque supongo que somos los primeros en venir de Estados Unidos. Muchas gracias por hoy. Les recuerdo, si están en Lima, que los alfajores de Claudia Bernardini son una delicia. Claudia Bernardini, me los trajo mi cuñada desde Lima. ¡Qué ricos! Los recomiendo mucho. Seguiremos conspirando mañana. Gracias, buenas noches.